Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva conferencia de noticias de actualidad en relación con la profecía. Hoy estamos en la conferencia número 571 y, como siempre, pues haremos un repaso de las noticias que han ido saliendo estas últimas semanas, relacionadas todas con el tema de las profecías bíblicas, profecías que estaban escritas hace miles de años y que vemos pues como de forma sorprendente se están cumpliendo en nuestros días, indicando que realmente estamos en unos momentos muy especiales de la historia. Ya sabéis que en la Biblia se hablaba de que Jesucristo, que vino una primera vez y que murió en la cruz en el año 31, pues volvería por segunda vez. Sabéis que en la Biblia también se anunciaba pues una serie de señales que irían en consonancia con esa segunda venida, que cuando acontecieran, que estuviéramos atentos, porque eso indicaría que Jesucristo estaría muy cerca de volver por segunda vez, y que antes de esa segunda venida pues vendría un anticristo. Os lo voy a leer, no os lo pongo en pantalla, pero recordemos la profecía de segunda de Tesalonicenses 2, del 1 al 4, que nos dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Bueno, en esta descripción tan precisa que se nos hacía en los evangelios, ya se nos indicaba y se nos advertía acerca de un poder apóstata, por tanto, un poder que se haría pasar por cristiano no siéndolo, y que aparecería pues después de la crucifixión de Jesucristo, unos siglos después, y que duraría pues prácticamente hasta la segunda venida de Jesucristo, sin él prácticamente, y que además pues, en fin, que vendría también en su forma, digamos, humana. En la Biblia hay muchas indicaciones acerca de una bestia, acerca de un anticristo en minúsculas. Cuando uno cruza todos los datos, pues vemos históricamente ese poder fue el Vaticano, sin lugar a dudas, un poder que unió cristianismo y paganismo de una forma pues magistral, en el peor sentido de la palabra, pero que además indicaba que antes de la segunda venida de Jesucristo, un tiempo antes, vendría el mismo Satanás haciéndose pasar por Jesucristo. Ese sería el anticristo en mayúsculas, que se sentaría pues en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Todo esto que estaba anunciado en la Biblia hace tantos siglos, pues estamos viendo cómo nos vamos acercando poco a poco a esa situación, una situación que viene marcada por los acontecimientos que estamos viviendo pues a nuestro alrededor. Nosotros, como siempre, haremos un repaso de las noticias de actualidad, pues para darnos cuenta que esto no son bromas y que realmente nos estamos acercando a los tiempos del fin. Hoy la conferencia la hemos querido titular de esta manera: España y el problema del anticristo. Bueno, ya sabéis también, si habéis visto un poco las noticias de estos últimos días, cómo pues el Vaticano, en la forma de León XIV, ha visitado y está visitando España en una visita impresionante que, como siempre, pues vamos a analizar, porque en ella veremos pues una vez más señales de que realmente se están cumpliendo los tiempos del fin delante de nuestros ojos. Lo hemos querido titular, por tanto, así: España y el problema del anticristo. Bueno, España y el mundo entero tiene un problema con el anticristo. Lo va a tener cuando venga el anticristo en mayúsculas, ese Satanás haciéndose pasar por Jesús, y lo está teniendo ya desde hace ya años con el Vaticano, ese anticristo en minúsculas, pues que está moviendo los hilos tras bambalinas, como veremos en las noticias de hoy, para pues finalmente salirse con la suya. Empezaremos con esta noticia y con esto pues iremos procediendo a hacer el repaso. Nos dice la primera noticia: el lema de la visita de León XIV a España será «Alzad la mirada». Bueno, pues León XIV, que está en las tierras españolas, pues el lema de la visita ha querido que sea este: «Alzad la mirada». Aquí veis pues el logotipo de la visita de León XIV a España, con el lema «Alzad la mirada». Bueno, fijaros, pues vamos a analizar un momento lo que es la forma de este diseño, en el cual pues veis una especie de forma piramidal formada por esta catedral que hay en Barcelona, o esa basílica que es la Sagrada Familia, que ha venido pues el Papa a bendecir y a inaugurar la Torre de Cristo, como veremos luego en las noticias.
pero que forma esta especie de forma piramidal, coronada pues con ese sol arriba de todo, a modo de ojo que todo lo ve. Ya sabéis que el Vaticano adora pues al dios Sol, eso ya lo hemos mostrado muchísimas veces, no al Dios de la Biblia, pues incumple sus mandamientos, todo esto también lo hemos explicado muchas veces, y veis como todos, pues estas personas que hay alrededor del logotipo, pues van hacia conformarse en esa pirámide que están intentando formar, hacia ese nuevo orden mundial que están intentando crear, en fin, el Vaticano primeramente, con la ayuda pues de Estados Unidos, como hemos ido presentando también. Bueno, pues este es el logotipo. Alzar la mirada, desde luego, pues lo hemos visto esparcido pues en pancartas por todo el estado, bueno, pues los sitios donde tenía que visitar el Papa, en Madrid, en Barcelona. Aquí tenéis pues los carteles en catalán, alza la mirada, alza la mirada. Bueno, todo esto nos recuerda, ¿verdad? Bueno, y en todo caso nos hacemos la pregunta, ¿hacia qué tenemos que alzar la mirada? Uno diría, bueno, pues alzar la mirada hacia Dios, hacia las cosas espirituales. En primer lugar, ellos lo que buscan es que alcemos la mirada hacia el papado, hacia el Vaticano, hacia el Papa de turno, tal como ya nos mostraban las cartas Illuminati, New World Order, ya sabéis, esas cartas de 1995 que predecían muchas de las cosas que han ido sucediendo después, en esa agenda pues, de los poderes que mandan realmente tras bambalinas, y en una de las cartas pues teníamos a este Vatican City. Bueno, pues nosotros lo que se nos propone en este mundo, los poderes, es que alcemos la mirada en primer lugar al anticristo en minúsculas para finalmente levantar la mirada hacia este falso Mesías que vendrá para venir a sellar a la humanidad en ese nuevo orden mundial que están intentando crear. Un orden mundial apartado de lo que es el orden divino, de lo que es el Dios de la Biblia. Ya sabéis que hay esa lucha en el universo entre Jesucristo y Satanás, una lucha real, no simbólica, sino real, y que vamos a ver las escenas en estos próximos años si Dios nos da vida. Bueno, pues aquí tenéis este esquema, ¿no? Alzar la mirada hacia el Papa en primer lugar, que va a presentarse en esta tierra como el líder moral al que todos, pues, en fin, van a ver conveniente seguir para que nos saque de los problemas de este mundo, que ellos mismos han creado, como veremos también en estas noticias, y al final, y en último término, alzar la mirada hacia ese anticristo en mayúsculas que va a venir cuando venga Satanás, haciéndose pasar por Jesús, un poco antes de la segunda venida verdadera de Jesucristo. Nosotros, como siempre, empezaremos por el principio, por las profecías, y las iremos comparando con lo que ha ido sucediendo pues, estas últimas semanas, estos últimos días. Empecemos por estas profecías. Tenemos pues, la de Daniel 7, donde se nos decía que aparecería un poder en Europa, un poder pues, apóstata, por tanto que se haría pasar por religioso, por un seguidor de la Biblia, pero que en realidad sería un poder que uniría al cristianismo con el paganismo. Lo vemos, por ejemplo, también en Apocalipsis 2:20, cuando nos habla de la iglesia de Tiatira, una representación de lo que sería la iglesia católica, y que nos advertía, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Bueno, esta mujer Jezabel, bueno, pues es lo que ha hecho la Iglesia Católica, una mujer en la Biblia, ya sabéis que es una iglesia, pues la Iglesia Católica, con la excusa o el disfraz de cristianismo, lo que ha hecho ha sido arrastrar a las gentes a desobedecer la ley de Dios, los 10 mandamientos, ya sabéis que los cambiaron en su momento, y que además pues han cambiado también los tiempos, ¿no? Se nos advertía en la Biblia que cambiaría los tiempos y la ley en esa unión que harían con el paganismo. Bueno, pues hoy en día seguimos viendo en esta tierra un poder, este poder católico, en sus élites especialmente, pues que siguen en lo suyo, ¿no? Y lo veremos en este primer vídeo que os presentamos, en donde veremos ese Corpus Christi que ha querido hacer el Papa en su visita en Madrid, en donde veremos toda una serie de simbología pagana una vez más. Vayamos a ver el vídeo y luego lo comentaremos brevemente.
La memoria histórica de las procesiones del Corpus Christi se convierte en una invitación para el hoy, para la construcción del futuro. Para perpetuar a través de los siglos. Esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Ya sabéis que la Iglesia Católica, bueno, celebra una vez al año el Corpus Christi, en donde se saca a pasear la hostia por las calles de las ciudades para que todos pues den adoración a ese símbolo, ¿no? Bueno, un símbolo evidentemente solar. Vayamos a analizar un poco pues lo que ha sido este Corpus Christi que ha querido celebrar el Papa en Madrid en su visita, en su primera parte de la visita a España, y veremos pues toda una serie de simbología que para nada es cristiana. En primer lugar, pues vayamos a la primera imagen, donde veíamos pues ese Papa aclamado por las multitudes, pues como si fuera una estrella del rock. Bueno, esto desde luego pues no es nada más que idolatría. Nosotros no debemos dar adoración a ningún hombre, nosotros debemos adorar a Dios, solamente a Dios. Los hombres pues a nadie debemos llamar ni padre ni maestro, tenemos un padre y un maestro que es Jesucristo y Dios Padre. Así que todo esto pues es pura idolatría una vez más. Vemos también pues ese culto a las imágenes, prohibido pues por el segundo mandamiento que nos dice no adorarás imágenes en Éxodo 20. Ellos siguen pues con su adoración de imágenes, algo totalmente prohibido en la Biblia. Ya sabéis que ellos cambiaron los 10 mandamientos, anularon concretamente el segundo mandamiento de la Biblia y lo sustituyeron, bueno, directamente lo quitaron, y lo que era el tercer mandamiento pasó a ser el segundo, etcétera, etcétera. Y luego el décimo mandamiento lo dividieron en dos para que le siguieran quedando 10. Bueno, todo esto pues es otra indicación de que realmente el catolicismo y en sus élites pues han ido cambiando las cosas de Dios. Aquí vemos también, pues, una vez más esta cruz partida, esta cruz con el travesaño de la cruz pues torcido, ¿no?, como una burla a lo que fue pues el ministerio de Jesucristo y su mensaje y su triunfo en la cruz, ¿no? Bueno, ellos juegan con este tipo de símbolos, un símbolo del siglo, creo que fue el siglo VI, por esos años, ¿no?, en que los satanistas lo usaban, tal como ya se denunció hace tiempo a través de fuentes, en fin, que investigaron todo este tema, ¿no? Esto no deja de ser una burla. También tenemos pues el tema del rosario, veremos luego una noticia acerca de todo esto, ¿no? Algo totalmente pagano también. Lo vemos aquí pues una vez más vestido pues de ese dios Dagón, ese dios pez, ¿no?, con esa boca de pez que veis en ese gorro que lleva en la cabeza y que viene a rememorar cómo Cam, bueno, pues superando las aguas del diluvio, es el que trajo una vez más pues la apostasía a este mundo, ¿no? Ellos son pues los sucesores de todo ese linaje y lo vemos pues en esa especie de vestidura que llevan los obispos y el Papa. Vemos también aquí pues el Papa con este símbolo solar, esta hostia, que ellos pues, en fin, la conciben como el cuerpo, la carne literal de Jesucristo, no como un símbolo, sino como la carne que se transmuta en carne literal, la carne literal de Jesucristo, y el vino como la sangre literal de Jesucristo, que ellos pues se comen y se beben como una especie de sacrificio perpetuo que van prolongando a lo largo del tiempo de Jesucristo, ¿no?, del Mesías. Bueno, pues eso es en algo que evidentemente disfruta, ¿no?, el anticristo, haciendo este tipo de rituales que para nada vienen de Dios. Y aquí vemos pues al Papa bajo palio, que se suele decir, con esta especie de lona que llevan entre unos cuantos para proteger al Papa de la lluvia y el sol. Bueno, este símbolo es antiquísimo,
precede a lo que fue la Iglesia católica. Esto se ha usado desde hace muchísimos años. Aquí vemos el origen de esta tradición del palio, y es una tradición ligada a los reyes en la antigüedad, mucho antes del cristianismo, en civilizaciones como Mesopotamia, Egipto y el Imperio Romano. Los palios se utilizaban para proteger a los reyes y emperadores del sol y de la lluvia. Con el tiempo pasó a ser algo práctico, de ser algo práctico a un símbolo de estatus. Solo la persona más importante de la sociedad podía caminar bajo palio. Bueno, pues el Papa se presenta como esos viejos emperadores romanos, como esos viejos emperadores egipcios y de Mesopotamia. Es la misma línea, es el mismo linaje, es la misma tradición. Ellos, desde luego, nos lo están diciendo todo delante de la cara, pero como la gente pues no solemos estudiar suficiente, nos cuelan el engaño constantemente. Aquí vemos pues esta hostia que ellos pues pasean durante esta fiesta del Corpus Christi, una hostia que, como hemos dicho, es un símbolo solar, rodeada por esta cruz solar. Esto no es una cruz cristiana, ya veis que es una cruz de digamos, un eje vertical y otro eje horizontal, de la misma medida. Esto es una cruz solar, rodeada por un círculo. Y para más INRI, pues toda esta fiesta del Corpus Christi, que lideró el papado, el Papa León XIV, pues se celebró en la Plaza Cibeles de Madrid, una plaza pues dedicada a honor de esta diosa madre antigua, la diosa Cibeles, que vemos aquí pues como fue nada más y nada menos que una representación más de la diosa madre, algo que ellos pues han trasladado a la adoración a la Virgen María. Lo hemos comentado también ya muchas veces, como la Virgen María está muerta y esperando la resurrección de los muertos cuando venga Jesucristo por segunda vez, y la Iglesia Católica lo que ha hecho ha sido pues trasladar el símbolo de la Virgen María a esa antigua diosa madre, disfrazándola de Virgen María. En fin, todo esto lo hemos hablado ya muchas veces. Aquí veis pues la historia de la diosa Cibeles, como se nos dice al final, esta diosa madre fue honrada en todo el mundo antiguo. Es una diosa madre. En esa plaza pues hicieron el Corpus Christi. Aquí vemos también pues una noticia de esta visita del Papa de estos días a España. Ha visitado pues un convento de agustinos. Nos dice: la comunión y la unidad son un mensaje para el mundo. Él busca pues unir al mundo bajo su redil para que finalmente todos juntos den la bienvenida al anticristo cuando venga haciéndose pasar por Jesús. Bueno, aquí destacamos pues esta frase que vemos en el artículo, donde se nos dice que el Papa invitó a todos los presentes a rezar juntos el Padre Nuestro e impartió su bendición antes de saludar a cada uno de ellos individualmente. Bueno, aquí vemos otro error vaticano, que es el de, rezar recitando pues fórmulas siempre rígidas y a modo de repeticiones, algo que la Biblia ya se nos advierte que no debemos hacer. Nuestras oraciones a Dios deben ser espontáneas, deben ser sinceras, y debemos pues dirigirnos a Dios como si fuera pues un amigo al cual pues vamos en busca de ayuda. Imaginamos reunirnos con un amigo y siempre recitarle el mismo párrafo. Esto sería inaguantable. Esto no es algo que debamos hacer con Dios. Ya se nos advierte en Mateo 6:7, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Bueno, pues este tipo de enseñanzas tan sutiles es lo que ha estado enseñando el Papa a sus feligreses, apartándolos poco a poco de la auténtica adoración al Dios de la Biblia. Esto es nada más y nada menos que un ejemplo, hay muchísimos. También ha hecho unas declaraciones el Papa en su visita a España, que una vez más pues ha venido a mentir, directamente lo tenemos que decir así, acerca pues en este caso de la historia de cómo pues el cristianismo católico conquistó España en la época pues de la Edad Media, de cuando los musulmanes estaban pues mandando en la península ibérica. Ellos lo presentan todo de una forma totalmente edulcorada, cuando en realidad fue una conquista pura y dura por las armas, algo que Jesucristo jamás aprobó. Aquí vemos pues el titular de esta noticia: Maimónides y Averroes desmienten las falacias de León XIV. Bueno, Maimónides fue pues un sabio judío de la Edad Media, y Averroes pues fue un sabio musulmán de esa misma época. Bueno, pues vayamos a ver qué dijo el Papa y cómo pues esto realmente pues no hace honor a la verdad. Nos dice el artículo: León XIV pisó España y antes incluso de hablar a los fieles, dio a sus autoridades una lección de historia. Sostuvo que no es la cultura del enfrentamiento, sino la del encuentro, la que genera estabilidad y prosperidad, y como prueba ofreció al Andalus, por tanto los musulmanes cuando estaban en la península ibérica,
La larga presencia del Islam, dijo, no fue solo una confrontación, sino un espacio de contacto, conversación y diálogo sobre el sentido de la verdad entre cristianos, musulmanes y judíos. Citó la Escuela de Traductores de Alfonso X, evocó Córdoba y Toledo como lugares de mediación entre lenguas, religiones y saberes, y nombró a dos grandes ilustres de esta concordia, Averroes y Maimónides. La tesis es bella, tiene el pequeño inconveniente de que los dos testigos que el Papa convocó declaran contra él. Maimónides y Averroes fueron expulsados por los musulmanes, y España no nació de una tertulia interconfesional, sino de 800 años de reconquista. Es decir, que el Papa siempre nos viene a presentar un pasado de la Iglesia Católica y, en fin, absolutamente positivo y en fin, traidor pues, de prosperidad y de cultura y de avance a la sociedad, ¿no? Cuando en realidad fue todo lo contrario. La Iglesia Católica de la Edad Media y del Renacimiento lo que hizo fue pues, masacrar a todos aquellos que no pensaban como ellos y bueno, a perseguir, a torturar y, en definitiva, a tener a las sociedades absolutamente acongojadas y bajo pues, el pie de su autoridad. Esto es lo que fue realmente la Iglesia Católica, pero bueno, ellos siempre intentan presentarlo de una forma edulcorada. También vemos pues, acerca de todo lo que ha sido el tema de los abusos sexuales, como pues, la Iglesia Católica sigue siendo en nuestros días ese viejo poder con esos tics, ¿no?, que a lo largo de toda la historia ha demostrado que ellos no tienen pues, mucha consideración hacia la vida humana y hacia la vida de los menores, ¿no?, a los que tendría que haber protegido y cuidar, en fin, como oro en paño, pero que en realidad lo que han hecho ha sido pues, tantas veces abusar de ellos y luego pues, ocultar a los abusadores. Vayamos a ver ahora pues, el vídeo a razón pues, de la visita del Papa a España, una víctima pues, de esos abusos, una víctima que fue sometida a abusos en el monasterio de Montserrat. Luego veremos la visita que hizo el Papa también a este monasterio en Cataluña. Bueno, pues cómo denuncia la hipocresía del Vaticano. Vayamos a ver el vídeo. Se ha negado durante los últimos 7 años a indemnizar a sus víctimas, y que no solo eso, sino que tras el acuerdo entre la Iglesia y el Estado, ha sido la primera institución española que se ha declarado moralmente insumisa, que les da igual el acuerdo, que ellos solo van a indemnizar si hay una sentencia judicial. El Papa ha dicho que se va a reunir con víctimas, pero que desgraciadamente no se puede reunir con todas. Es comprensible. Hay 440.000 víctimas de pederastia clerical en España. Si se reuniera con todas, es que no haría nada más durante su pontificado. En mi caso, como no me quieren indemnizar, puse una demanda civil en 2022 y Montserrat lleva 4 años defendiendo en los juzgados que yo no tengo derecho a indemnización alguna porque está todo prescrito, penal y civilmente, y que el motivo de que haya prescrito es culpa mía porque tardé demasiado en denunciar. Que mi agresor, al que denominaron en 2019 como depredador sexual y pederasta, en verdad no se ha probado que sea un delincuente sexual, porque nunca hubo una condena judicial, y defienden su presunción de inocencia y dicen que mi agresor siempre negó los hechos. 440.000 abusados en España, poca broma, y ellos pues siguen tirando pelotas fuera. Desde luego, todo lo que ha hecho el Vaticano estos años sigue dando pues, muestras de que ellos no han cambiado. Cuando rascas un poco te das cuenta que es el mismo poder de la Edad Media que hizo y deshizo como quisieron. También veremos ahora pues, un vídeo acerca de esta visita, concretamente en los días que estuvo en Madrid, y veremos pues, cómo es acompañado siempre por una serie de guardaespaldas, muy diferente desde luego de lo que fue el ministerio de Jesucristo, que bueno, se presentaba ante las gentes pues, a cuerpo descubierto, ¿verdad?, porque él pues, estaba totalmente unido a Dios y no tenía nada que temer. Aquí el Papa, en cambio, pues, se presenta como un poder, en fin, omnívoro, ¿no?, pues, que está por encima de los demás, paseándose pues, con ese papamóvil rodeado de guardaespaldas, bueno, con un aspecto realmente amenazador. Bueno, pues es un poder que realmente está luchando por recuperar la preeminencia y esta vez pues la preeminencia va a ser mundial. Vayamos a ver el vídeo.
Bueno, pues así es como se presenta el papado ante las multitudes, con esta guardia de corps que realmente recuerda la mejor tradición de los emperadores de la antigüedad. Una vez más, pues todas estas pistas nos deben de ubicar a la hora de entender quién realmente es el papado y esas élites vaticanas. El Papa, cuando estuvo estos días en España, ha estado pues en Madrid, también ha estado en Cataluña, en la zona donde estamos nosotros, y concretamente pues visitó el monasterio de Montserrat, uno de los sitios pues católicos más importantes y de más simbolismo de Cataluña. Está situado pues este monasterio en unas montañas muy particulares que tienen unas formas realmente espectaculares. Pues enclavado en esa zona está ese monasterio donde hay una virgen alojada, la Virgen de Montserrat, una virgen negra. Bueno, pues aquí vemos la noticia, León XIV, en Montserrat, el rosario como el gesto más radical de un papa ante la crisis de la modernidad. Bueno, ellos mismos, como veremos después, son los que han creado esa crisis de la modernidad y ahora pues ellos se presentan con un mensaje pues para salir del atolladero. Bueno, aquí lo que destacamos pues una vez más es este paganismo que impregna toda la Iglesia Católica y en este caso pues con el tema del rosario. Aquí veis pues unas fotografías de lo que es el rosario. El rosario es algo que es también precede a la Iglesia Católica, es muy anterior a la Iglesia Católica. Surgió concretamente, según los expertos, pues con lo que fue el tema del hinduismo y luego con el budismo. Aquí veis pues a la izquierda, en la parte de abajo, veis un rosario budista, que se usaba pues para hacer oraciones repetitivas, una especie de mantras, lo que antes veíamos denunciado, que el cristiano no tenía que hacer vanas repeticiones, ¿no? Pues bueno, para esto sirve el rosario. Ya fue pues en su momento algo inventado por los hinduistas y los budistas, luego vemos en la parte de arriba cómo los musulmanes lo adoptaron también en sus prácticas religiosas y cómo a través de los musulmanes pues llegó a la península ibérica y a la cristiandad a través de este rosario cristiano, ¿no? Este rosario católico, mejor dicho, que es una repetición pues de mantras a la vieja usanza del paganismo. Una vez más, pues vemos cómo esa mezcla entre cristianismo y paganismo ha estado funcionando ante nosotros durante muchos siglos y sigue funcionando así. Aquí vemos pues también en esta visita que hizo a Montserrat, pues esta adoración que hizo delante de la Virgen de Montserrat, esta Virgen negra, que no viene a ser otra cosa que una un recuerdo, ¿no? O una puesta en práctica de una vieja adoración que acontecía con esas diosas madres, como por ejemplo en Egipto vemos aquí la diosa Isis, en esa imagen donde está pues con el niño, ¿no? Con Horus. Bueno, esa virgen negra, en este caso egipcia, que viene de la virgen todavía más antigua, que era Semiramis, la diosa madre Semiramis, con su hijo Tamuz, ¿no? Pues todo esto se ha trasladado a la Iglesia Católica y ellos pues no tienen empacho en mostrarlo ante la gente para que la gente adore este tipo de entidades que para nada vienen de Dios. En la Biblia no encontraréis en ningún lugar que se diga que debemos adorar a la Virgen María. Esto es adoración a ángeles caídos, pero bueno, ya lo hemos dicho muchas veces. Desde luego este poder, ¿no? Este poder católico que tenía que surgir, estaba profetizado en Europa, tuvo su contraparte cuando en el siglo XVI, en 1517, pues la Iglesia protestante, como ya estaba profetizado también en la figura de la Iglesia de Sardis, pues vendría a poner el contrapunto y a denunciar todas esas prácticas y a poner nombre al papado como el anticristo. Ahí pues Lutero no se cortó un pelo.
Bueno, evidentemente el Vaticano reaccionó y no tardó pues en levantar toda una serie también de poderes, en este caso a través de órdenes monásticas, como por ejemplo pues los jesuitas, en este caso pues una orden religiosa que vino pues para luchar contra los protestantes, primero a través de las armas y finalmente pues a través de infiltración. Esto también ya lo hemos explicado muchas veces. Ahora veremos un vídeo cómo las iglesias protestantes y concretamente la iglesia adventista ya hace muchos años que fueron infiltradas por los jesuitas para irlas llevando poco a poco a pues, renunciar a sus doctrinas, a veces pues doctrinas muy claras y esenciales, y llevarlas poco a poco a estas denominaciones protestantes hacia una especie de aguachirri, que decimos aquí, que los llevará a los pies del papado. Finalmente, la Iglesia Adventista no se ha librado de todo esto, de toda esta infiltración, y a modo de ejemplo pues vamos a ver el vídeo de una especie de procesión en Perú, donde la Iglesia Adventista pues muestra unos comportamientos evidentemente nada cristianos. Vayamos a ver el vídeo. Y está con nosotros el Colegio Adventista Eduardo Francisco Forga. Nuestro colegio cuenta con una población escolar de 453 alumnos en los 3 niveles de inicial, primaria y secundaria, teniendo en la actualidad como directora a la licenciada Silvia Ricra Rojas. El Colegio Adventista Eduardo Francisco Forga propone a la sociedad una formación integral basada en principios y valores cristianos, orientada al desarrollo físico, mental, social y espiritual de los estudiantes. Asimismo, promueve una educación centrada en el respeto, la responsabilidad, la disciplina y la solidaridad, preparando ciudadanos capaces de contribuir positivamente al desarrollo de la sociedad con ética y vocación de servicio. En primer lugar, nivel primario es para la institución educativa. La institución particular adventista Eduardo Francisco Forga. Eduardo Francisco Forga, la institución educativa particular adventista, se lleva el primer lugar en el nivel primario. La institución educativa particular. Bien, para muchos ha sido una sorpresa el primer lugar en el nivel primario. Eso demuestra también el desempeño y el esfuerzo que le ha puesto el alumnado, el personal docente, administrativo, todos los que han participado en este desfile, padres de familia también por supuesto, para alentar también a cada uno de ellos, y se acercan parte también de la banda, del Estado Mayor, de la escolta, sosteniendo el gallardete del primer lugar. En el nivel primario, entonces, es para la institución educativa particular adventista Eduardo Francisco Forga. Bueno, ¿os imagináis a Jesucristo haciendo un desfile, haciendo el paso de la oca, un paso que, por cierto, pues solían hacer los nazis? Bueno, pues realmente es algo lamentable pues este proceder, ¿no?, en este caso de esta Iglesia Adventista del Perú. Bueno, poco a poco se van dejando pues las claras indicaciones, ¿no?, de lo que es el camino cristiano, y se están pues uniendo a un mundo que finalmente los va a llevar a los pies del anticristo. Todo esto está profetizado y todo esto sucederá. Hemos visto también en Madrid estos días, con la visita del Papa León XIV, pues como una vez más nos mostrará este artículo que presentaremos ahora, cómo la Iglesia, y en este caso el papado, pues aparte de estas apariciones públicas a la luz del día, pues también ha hecho toda una serie de reuniones más secretas con gente de poder de España para seguir pues moviendo los hilos, ¿no? Es como ha estado procediendo el Vaticano a lo largo de los siglos, a través pues de sociedades como los jesuitas y como pues todo el servicio que tienen ellos de información, que es el servicio secreto más potente de este mundo. El servicio católico de información, ¿no?, de espionaje, pues es el más potente que hay. Vayamos a ver el artículo, ¿no?, en cuestión. Nos dice: el Rey León en Madrid, la conferencia episcopal saca rédito de la visita de Robert Prevost. Nos dice, os hemos seleccionado esto, la visita que nadie verá, de la agenda pública a la agenda real. Esta es precisamente una de las cuestiones que más interés despierta entre los vaticanistas.
El Vaticano solo publica la agenda oficial, pero en todos los viajes apostólicos existe una agenda paralela de encuentros privados, muchos de los cuales solo se conocen después del viaje porque se llevan en secreto pontificio. La agenda pública está pensada para los grandes titulares, pero la agenda que probablemente interesa más a León XIV es la de los espacios cerrados, la reunión con los obispos, agustinos, migrantes y entidades sociales, y sobre todo reuniones con políticos de primera línea. La maquinaria de la diplomacia vaticana entra en juego para que el pontífice coja músculo como líder internacional. Bueno, pues ya nos lo dicen claramente, nos lo dice pues este articulista que seguramente no sabe nada ni de profecía ni de Biblia, pero que ya se da cuenta de que la Iglesia Católica es un poder que manda más de lo que parece y que tras bambalinas está moviendo los hilos para finalmente liderar el nuevo orden mundial que está por acontecer en este mundo traído por Estados Unidos, como hemos estado viendo también otras semanas, ¿verdad? Como Estados Unidos pues es esa segunda bestia que está ayudando al Vaticano a lograr sus objetivos. Bueno, pues producto de todo esto ha resultado pues en que los reyes de esta tierra, por tanto los gobernantes de las naciones, pues han seguido dando apoyo tantas veces al Vaticano y han seguido trabajando pues para que el Vaticano consiga sus objetivos cuando llegue el momento. Por tanto, los poderes de este mundo, concretamente los de las naciones occidentales principalmente, han estado sirviendo al papado durante todos estos siglos y lo están haciendo especialmente también en nuestros días. Nos decía porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, por tanto de sus falsas doctrinas y de sus encomendaciones, y nos dice, y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Bueno, pues los reyes de esta tierra son los gobernantes de los países. Bueno, pues vayamos a verlo demostrado una vez más con las noticias que han ido surgiendo estos últimos días, como el Vaticano es el que controla a las naciones a través de sus gobernantes. Vayamos a ver la primera noticia, nos dice Magnificat Humanitas, ya sabéis, la encíclica nueva del Papa León XIV, llamada telefónica entre el Papa y el primer ministro canadiense. Él se comunica con todos sin ningún tipo de problema. Nos dice el Papa León XIV recibe al director general de la UNESCO, ya sabéis, esta organización vinculada a la ONU y que se pliega totalmente también, como vemos en esta imagen, que a veces una imagen vale más que 1000 palabras, pues al poder papal. Aquí veis pues a este líder de la UNESCO pues con una actitud absolutamente sumisa ante este poder religioso, ¿no? Que, bueno, pues, en fin, son relaciones realmente curiosas, ¿verdad? ¿Qué hace aquí un líder de las naciones mundiales, pues, reuniéndose con el Papa y mostrándole esa sumisión? Vemos también, pues, cómo estos días ha estado reunido antes del Papa venir a España con el presidente de España, Pedro Sánchez. Vaticano ve necesario fortalecer el diálogo entre Iglesia y Gobierno español tras reunión del Papa con Sánchez. Y aquí nos dice, pues vemos unas declaraciones de Pedro Sánchez muy significativas. Dice, tras su encuentro con el Papa, a quien definió como una brújula moral por promover el sentido común y la empatía frente a la sinrazón y la ley de la selva, Sánchez agradeció al pontífice su valentía, su inspiración y su compromiso con la paz. Asimismo, reivindicó el valor de su primera encíclica Magnificat Humanitas. Tiene razón el Papa, ninguna tecnología es neutral, refiriéndose a la inteligencia artificial. León XIV concluyó, es una inspiración en un mundo más necesitado que nunca de ella. Bueno, pues aquí vemos al presidente Sánchez rendido totalmente a los pies del Papa, un líder que se autodeclara pues laico y sin ningún tipo de, en fin, confesionalidad, pero que en cambio va a visitar al Papa a Roma y no le caen prendas a deshacerse en elogios hacia esta figura, ¿verdad? Bueno, pues realmente es impresionante, lo vemos en directo. También en el recibimiento que ha tenido una vez más pues el Papa al visitar un país, en este caso España, ¿no? Un recibimiento con todos los honores. El Papa León XIV llega a España, Madrid, la primera etapa de su viaje apostólico. Aquí lo vemos pues descendiendo del avión con todas las autoridades reunidas ante pues su llegada, ¿no? Bueno, pues vemos aquí cómo realmente el Papa ha seguido pues teniendo atados en corto a todos los líderes sobre todo las naciones occidentales. Aquí vemos pues recibido y en fin, rodeado pues por el rey de España, Felipe, y con la reina Leticia, y pues en esa fila pues de autoridades vemos pues empezando pues por la derecha, al lado pues de este general vestido de blanco, pues vemos al alcalde de Madrid, vemos también a la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid,
vemos pues a una serie de ministros del gobierno español y al propio Pedro Sánchez, ¿no? Todos pues alineados dando la bienvenida al papado. En estas imágenes es donde vemos realmente quién manda en este mundo. No mandan los políticos, no mandan los líderes de las naciones, sino que manda este señor que en este caso ha venido a visitar España. Aquí lo vemos saludando al presidente Sánchez. En esta noticia veíamos tercer día del Papa León XIV en Madrid, del discurso en el Congreso al evento en el Bernabéu. Bueno, el Papa no ha dejado de hacer cosas, como siempre en sus viajes, imposibles de seguir al detalle, no acabaríamos nunca. Os vamos a destacar pues lo más sobresaliente en estas noticias que os presentamos, ¿no? Aquí pues lo vemos en este discurso que pudo hacer ante el Parlamento español. Esto es algo totalmente atípico, es algo totalmente excepcional. Fue el propio Papa León XIV el que pidió hablar ante todos los diputados de la nación española y se le dio permiso, ¿no? Sorprendentemente se le dio permiso. Bueno, y os imagináis aquí hablando, pues yo que sé, a un líder budista ante el Parlamento español o a un líder protestante, o en fin, esto es algo inaudito, ¿verdad? Bueno, pues el Papa tiene un poder enorme. Aquí lo vemos pues siendo recibido al Parlamento antes de su discurso por el presidente Pedro Sánchez y por la presidenta del Parlamento, Francina Armengol. Aquí pues lo veis flanqueado por Francina Armengol, la presidenta del Parlamento español, junto con el presidente pues del Senado español también. Bueno, pues las máximas autoridades rodeando al Papa y dándole pues todos los honores. Aquí veis pues a estos líderes políticos españoles también antes del discurso del Papa, reunidos aquí amigablemente, están todos entusiasmados con esta visita. Veis pues de espaldas a Santiago Abascal, el líder pues de Vox, un partido de extrema derecha de España. Veis también pues a Feijóo, con este traje pues más gris, con la corbata azul, sonriendo, el líder del PP. Bueno, pues todos acudieron a este discurso. Veis también pues al propio Abascal junto con Gabriel Rufián, el líder del independentismo catalán, también pues alguien totalmente de izquierdas y un partido además masón totalmente, Esquerra Republicana de Cataluña. Bueno, pues lo vemos aquí también que se presentó en este discurso que hizo el Papa. Aquí veis pues a la máxima autoridad del Tribunal Supremo español, junto con la máxima representante de los jueces del Poder Judicial en España. Los dos acudieron también a este discurso. Aquí veis pues al presidente del Tribunal Supremo español pues luciendo esta cruz en su solapa, esta cruz, en fin, totalmente solar, ¿no? Una cruz de las órdenes templarias. Aquí veis pues el Parlamento español puesto en pie ante la asistencia del Papa, ante la presentación del Papa. Aquí lo veis pues también en este retrato en las paredes del Parlamento. Aquí lo veis durante su discurso, un discurso pues que fue aplaudido por todos. Aquí veis pues estos ministros del gobierno que asistieron también. En medio está Margarita Robles, la ministra de Defensa española, es un cargo que no es poco, pues aquí la veis también, ¿no? Dando la preeminencia totalmente al papado. Una mujer metida en 1001 asuntos turbios, pero que contra viento y marea sigue en posiciones de poder, ¿no? Quien manda, manda, y que si te da el poder, pues el que al final lo da, que es el Vaticano, pues nadie te puede llegar a tumbar. En fin, así es como funciona el mundo. Aquí veis pues a Yolanda Díaz, la líder teóricamente comunista que está en coalición con Pedro Sánchez, pues también asistiendo puntualmente a este discurso del Papa ante el Parlamento, y ella misma pues ya ha asistido varias veces a Roma pues para, en audiencia privada, tratar de asuntos, vaya usted a saber qué, con el Papa, ¿no? Bueno, pues realmente impresionante. Aquí los veis todos aplaudiendo después del discurso del Papa que hizo pues en el Parlamento español. Nos dice 7 minutos de aplausos al Papa en el Congreso, una ovación aún más larga que la que se llevó la princesa Leonor en 2023. 7 minutos de aplausos, ¿eh? Esto es algo también totalmente inaudito en el Parlamento español, es algo nunca visto. Bueno, quien manda, manda, ¿eh? En todo este tipo de gestos nos debe de ayudar para entender realmente quién manda en este mundo. Este mundo es un juego de espejos, no pensemos que las verdades se dan pues, de una forma abierta para la población en general. Si uno quiere saber la verdad, evidentemente está pues, condenado a tener que rascar entre líneas, entre pues, mensajes que se van dando para finalmente desentrañar el enigma y darse cuenta de que realmente el que manda en este mundo, especialmente en Occidente, pues es este poder vaticano
que dentro de poco va a conseguir una vez más liderar ya de una forma totalmente abierta el nuevo orden mundial que se va a instaurar, que se va a liderar desde Jerusalén, desde el tercer templo, y que el papado se va a instalar ahí. Bueno, pues todo esto, si Dios nos da vida, lo veremos estos próximos años. Este artículo se pregunta, ¿no?, ¿por qué España, Estado aconfesional, financia a la Iglesia Católica? El concordato, herencia franquista. Bueno, España, igual que muchas otras naciones, tiene tratados hechos con la Iglesia Católica que dan preeminencia a la Iglesia pues, en cada país, ¿no? Y en este caso España no es una excepción. Nos dice, tras la muerte de Franco, ya sabéis, el dictador que estuvo pues, gobernando en España 40 años, Adolfo Suárez, que fue el primer presidente de la democracia, firmó en 1979 4 acuerdos que modificaban el concordato para adaptarlo a la Constitución española, aprobada un año antes. Pero con estos acuerdos se mantuvieron buena parte de los privilegios y, por tanto, hay quien dice que no se adecúa a la Constitución del 78, que establece que España es un Estado confesional. Por tanto, en definitiva, ¿no?, cuando vino la democracia, la supuesta democracia en España, pues nada cambió con respecto a la Iglesia. La Iglesia sigue mandando y sigue mandando muchísimo en nuestro país y en muchos otros. Por tanto, vemos una vez más como las profecías que nos advertían que los reyes de la tierra fornicarían con ese poder, pues siguen cumpliéndose en nuestros días puntualmente. También en relación pues, a la visita del Papa de estos días a España, Cataluña y Canarias pagarán 5 millones de euros por la visita del Papa y Madrid cederá espacios. Bueno, pues los poderes de las naciones están por lo que están y están pues para dar, canalizar pues los mensajes del Papa, abriéndole las puertas a sus respectivas naciones. Para esto está sirviendo pues estos reyes de la tierra. También los mercaderes de la tierra se nos advertía pues, que se enriquecerían con la potencia de sus deleites, que servirían al Papa. Estos mercaderes de la tierra, como hemos visto ya muchas veces, pues son los líderes de la economía y de tantas cosas de este mundo, que también pues, cuentan muchísimo y que han ido conformando las sociedades a través de sus acciones. Todos ellos pues, llegan en definitiva pues, a obedecer al Papa, porque el Papa es el que reparte el pastel, ¿no? Se nos ya advertía en la profecía de Apocalipsis 18:3, cuando se nos decía que se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Bueno, pues una semana más vemos todo esto también cumplido. Masones y ateos lanzan campaña de rechazo al viaje de León XIV a España. Yo no te espero, han dicho. Bueno, ante la visita del Papa, pues han habido estos masones que se han, pues, como decimos aquí, rebotado, que no les ha gustado esta visita. Bueno, entre la masonería, evidentemente, hay gente de muchos niveles de conocimiento. La mayoría seguramente no saben que la masonería en el año 1776 fue infiltrada por los Illuminati de Baviera, unos Illuminati creados por Adam Weishaupt, que era jesuita, y que por tanto fue infiltrada la masonería por la Iglesia Católica, en definitiva, los papas, para ir conformando la sociedad a un punto en el cual pudieran, pues cuando fuera el momento, recuperar el poder, el Vaticano. Todo esto fue una operación que empezó en esos momentos, que en la Revolución Francesa empezó a tomar ya cuerpo, porque estas sociedades secretas lo que han estado haciendo ha sido pues apartar a las naciones occidentales del verdadero conocimiento bíblico, del verdadero espíritu de la Reforma protestante, para llevarlos de nuevo a un desconocimiento total de lo que son las verdaderas doctrinas cristianas que se presentan en la Biblia, para que cuando la sociedad estuviera totalmente desnortada, pues pudieran infiltrarla fácilmente el Vaticano con sus mensajes, que es lo que estamos viendo hoy en día, una sociedad con un desconocimiento total de lo que son la Biblia y sus profecías, pues el Papa está pescando en río revuelto y está sacando grandes réditos y más que sacará. Bueno, pues los masones en este caso se han opuesto a esta visita. También vemos pues, en esta noticia de estos días, León XIV recibe como obsequio el volante del Ferrari Luce, el primer automóvil 100% eléctrico de la marca italiana. Bueno, pues estos automóviles que no se caracterizan precisamente por ser baratos, bueno, pues se les ha regalado uno al Papa. Aquí vemos pues, al presidente de la compañía de estos mercaderes de la tierra cómo le bailan el agua al Papa. Nos dice en Castel Gandolfo, el Papa León XIV recibió hoy al presidente de Ferrari, John Elkann, al director ejecutivo Benedetto Vigna y a una delegación de directivos e ingenieros de la compañía.
El Can aseguró que fue una gran emoción y un inmenso honor reunirme con su santidad junto a mis compañeros de Ferrari, destacando que se trató de un momento de extraordinario valor humano y simbólico, que inspiró a todos en nuestra compañía a continuar su camino con pasión, responsabilidad y confianza en el futuro. Bueno, pues los mercaderes de la tierra le bailan totalmente el agua al Papa. Ellos saben que su éxito depende en gran manera de estar en conformidad y alineados con las políticas papales. Esto ha sido siempre así y hoy en día sigue siendo exactamente igual. Otro magnate de la tierra, pues es este Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid de fútbol, que ha también recibido al Papa en su visita a Madrid. Nos dice, es un orgullo que sea del Real Madrid. El Papa, pues sí, declaró en el avión que le traía hacia España, pues que, preguntado por una periodista si era del Barça o del Madrid, dijo que del Madrid, ¿no? Bueno, en todo caso, más allá de esta anécdota, lo que está claro es que Florentino Pérez, una de las fortunas de España y uno de los que maneja los hilos de la nación tras bambalinas, pues está totalmente alineado también con el papado, y vemos aquí pues cómo se deshizo en elogios y en calidez hacia la visita papal al estadio Santiago Bernabéu, donde se reunió con un montón de gente, de público, que fue a ver al Papa. Luego veremos la noticia. Así que todas estas élites, tanto pues estas sociedades religiosas tipo jesuitas, como pues estos mercaderes de la tierra, ¿no? Estas sociedades secretas, son los que han ido cambiando la sociedad a un punto que hoy en día pues la gente ya no sabe nada de las auténticas profecías ni está advertida de nada, con lo cual pues el Vaticano está pescando en río revuelto. Nos decía la profecía, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Cuando venga Jesucristo por segunda vez, ¿va a encontrar gente conocedora de la Biblia? ¿Verdaderamente conocedora? Bueno, pues la Iglesia Católica ha conseguido, ¿no?, que la gente hoy en día no sepa nada de Biblia, y ellos mismos lo dicen. La Sagrada Familia, expresión de una Biblia de los pobres para León XIV. Bueno, pues ellos apartan a la gente de lo que es el conocimiento verdadero bíblico para llevarlo a otros pseudoconocimientos dados a través de lenguajes de imágenes, etcétera, pero que la gente a través de este tipo de conocimientos no van a llegar nunca a profundizar en este libro, ¿no?, tan antiguo y tan importante a conocer para poder orientarse en el final de los tiempos. Nos dice León XIV ha destacado la fuerza de la Sagrada Familia como herramienta catequética dirigida a todos. En su sabiduría, la Iglesia renueva así la Biblia Pauperum, Biblia de los pobres, que son las antiguas catedrales, las cuales son en sí mismas mensajes de evangelización de gran riqueza, insistió el Papa en su homilía, subrayando que el arte y la belleza son canales eminentes de evangelización. Al llevar a miles de personas a levantar la mirada al cielo cada día, la Sagrada Familia contribuye así a abrir espacios para el paso de Dios. El Vaticano no dirige a la gente al conocimiento bíblico profundo, sino a una serie de mensajes simplones, facilones, que dan una especie de espiritualidad light a la gente, que los va a llevar a aceptar al papado cuando sea el momento. Bueno, estas sociedades secretas y estas, estas personas, ¿no?, estos mercaderes de la tierra, a través de sus acciones y sus empresas y sus influencias, pues han llevado también a la gente a una decadencia moral total que estamos viendo ya en nuestros días prácticamente cumplida. Bueno, pues los magnates de la tierra, concretamente pues los magnates de los medios de comunicación a través de series, para poner un ejemplo, como pues fue Dragon Ball, ¿no?, en su momento, pues han ido conformando la mentalidad de generaciones enteras, ¿no? En este caso, pues la generación que hoy en día pues tiene 50, 40 años, ¿no? Confirmado por la ciencia, Dragon Ball enseñó moralidad a los millennials y a diferenciar entre buenos y malos. Bueno, pues lo que han hecho estas sociedades secretas ha sido pues ir cambiando los paradigmas morales de la población, de forma que, como ya estaba anunciado en la Biblia, dijeran a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y en este contexto es donde el papado está dando sus mensajes. Todo esto se ha ido trabajando con mucha anticipación. También otra forma que han utilizado pues los magnates de la tierra ha sido destrozar el contorno de las sociedades, ¿no?, pues para crear mil y un problemas, y de esta forma pues finalmente llevar a las personas a escuchar a ese líder moral que saldría en la forma del papado para dar soluciones, que es lo que estamos viendo hoy en día. Bueno, pues aquí se nos decía en la Biblia, ¿no?, de los que destruirían la tierra
bueno, pues todos estos traerían problemas, ¿no? Traerían guerras, traerían terrorismo, traerían enfermedades, hambre, terremotos, en fin, todo este famoso cambio climático, ya lo hemos comentado muchas veces, como en muchos lugares ha sido provocado, etcétera, etcétera. Bueno, pues en fin, esta angustia de las sociedades a través de tantos problemas que se le están creando, pues vamos a poner unos ejemplos también esta semana. Científicos editan genes de embriones humanos con una precisión asombrosa. Los investigadores recurrieron a una técnica de edición genética más reciente que podría permitir la manipulación genética de embriones, una posibilidad que lleva mucho tiempo alarmando a los bioticistas. Bueno, pues la genética, ¿no? También es un problema acuciante para la gente que ve con preocupación como poco a poco pues, se va profundizando en barreras que nos van a llevar a grandes desastres, sin duda. También pues, temas de disturbios que ha traído la inmigración que estas sociedades secretas han incentivado tantas veces, ¿no? Los disturbios anti-inmigración sacuden Belfast tras el apuñalamiento de un hombre por un ciudadano sudanés. Bueno, también en España, ¿no? Salen a la luz amenazas de atentados islamistas durante la visita del Papa León XIV a España. Bueno, todo esto es, junto con otras muchas cosas, ¿no? que hemos ido presentando, pues está trayendo angustia en las sociedades, una angustia pues, que va a provocar que la gente escuche cada vez más, con cada vez más atención a lo que son los mensajes papales. Y en este sentido, pues estaba profetizado, ¿no? Que se le daría una gran boca que hablaría grandes cosas y blasfemias, y se le daría autoridad para actuar 42 meses, por lo tanto 3 años y medio, que desde el momento que el Papa recobre el poder mundial es lo que va a gobernar hasta que venga Jesucristo por segunda vez. Bueno, pues todo esto lo vemos una vez más, una semana más, en las noticias que han ido surgiendo. Nos dice esta noticia, las nuevas tecnologías ponen a prueba las opciones fundamentales. En su visita en Madrid tuvo este discurso ante las autoridades, una vez más hablando de inteligencia artificial para poner la alarma y para ser una voz, ¿no? Pues denunciando pues, lo que va a suponer la inteligencia artificial, una inteligencia artificial que han creado pues, estos propios mercaderes de la tierra que hablábamos antes. Aquí lo vemos en su llegada al Palacio Real, donde se hizo ese discurso, ese encuentro con las autoridades, llegando pues rodeado de esta escolta de honor, ¿no? Aquí quien manda, manda. Aquí vemos pues al rey Felipe inclinándose ante el Papa. Las imágenes una vez más hablan más que 1000 palabras, aquí vemos quién manda realmente. Bueno, expertos de la inteligencia artificial también están destacando, ¿no? La encíclica Magnifica Humanitas nos dice la Iglesia puede aportar una guía moral, ¿no? Bueno, pues el Papa se está realmente poniendo las botas en toda una serie de mensajes en este mundo tan revuelto. El científico computacional y arquitecto de inteligencia artificial, Giglio Simoni, aseguró que Magnifica Humanitas, la primera encíclica del Papa León XIV, llega en un contexto en el que incluso expertos de la industria tecnológica reconocen la necesidad de orientación moral. Bueno, pues el Papa está pescando en río revuelto. El encuentro en el Movistar Arena, tejer redes para poner a la persona en el centro. Bueno, hubo este encuentro también en Madrid, en este Movistar Arena, ante pues, gente preeminente de la sociedad. Bueno, os destacamos esto, tejer redes con el mundo de la cultura, del arte, de la economía y del deporte. Bajo este lema, más de 12.000 personas han acudido al encuentro organizado en el Movistar Arena de Madrid este domingo 7 de junio, en la segunda jornada en Madrid del Papa León XIV. Antonio Banderas, el actor malagueño, conocido a nivel internacional, ha sido el encargado de abrir el acto con una intervención en la que ha querido destacar que la relación entre la Iglesia Católica y el arte no ha sido solo fructífera, ha sido determinante. Es más, ha asegurado que la Iglesia ha sido el mayor productor de arte de la historia de la humanidad. Porque sí, a través del arte también es a través del canal que el papado pues, manda sus mensajes a la gente, ¿no? A la humanidad, a las sociedades. Bueno, pues es un lenguaje, desde luego, muy efectivo, más de lo que nos pensamos, y es una forma muy directa y fácil de llegar a las personas. Bueno, pues aquí lo tenemos, ¿no? Tejer redes con el mundo de la empresa, la educación, la cultura y el deporte. El Vaticano lo infiltra absolutamente todo. Bueno, en relación a esto, pues hemos visto, pues, a modo de anécdota, pues este saludo que aconteció en su visita en Madrid, coincidió con este artista, Bad Bunny, este cantante de origen puertorriqueño,
que estaba pues celebrando también unos conciertos en Madrid estos días y que finalmente tuvo ese encuentro con el Papa pues a petición del propio cantante. Bueno, pues el Papa no le hizo un feo, se reunió con él y bueno, pues en definitiva, ¿quién es este Bad Bunny, no? Pues este Bad Bunny es alguien, una figura preeminente en el arte que arrastra a muchísima gente y que ha mostrado pues ya más de una vez sus simpatías hacia el catolicismo. ¿Por qué? Pues porque él mismo cuando era pequeño pues fue monaguillo y cantaba en el coro de la iglesia y él es una persona pues que se ha declarado muchas veces católica. Con lo cual el Vaticano está usando también este tipo de canales para llegar especialmente a la juventud y cuando sea el momento pues pueda ser escogido y aceptado por todos. Bueno, está teniendo realmente éxito, ¿no? Él se dirige especialmente a la juventud. Quien tiene la juventud tiene el futuro, desde luego. El Papa invita a los jóvenes a ser humanos, a buscar la justicia y una vida honesta. En la Plaza de Lima, en Madrid, en su cita con 600.000 jóvenes, poca broma, León XIV los llama a no dejar que sus vidas sean arrebatadas por la ambición de la riqueza, placer o poder, a no caer en el vacío de la indiferencia y del conformismo, de la violencia o de la mentira, y más bien ser constructores de una nueva humanidad, misioneros del Evangelio ante las pobrezas materiales y espirituales de nuestro tiempo. Bueno, ellos han sembrado todo este caos en la sociedad, han conformado una juventud totalmente desquiciada y vacía de objetivos y ahora pues es el momento de que llegue el Papa y dé su mensaje certero y se los gane a todos, ¿no? Bueno, pues jugada maestra del enemigo. El Papa en la Sagrada Familia, esto ya fue en Barcelona, levantemos el rostro de quienes yacen en el polvo. Bueno, ellos están usando el arte no solamente a través de esta serie de cantantes para ganarse pues, a los jóvenes, sino que también lo están haciendo a través, como siempre, pues, por ejemplo, de las obras arquitectónicas que llegan pues, a impresionar de una forma directa también los corazones y emociones de las personas y de esta forma pues, pueden llegar con total efectividad a ellos en un mundo totalmente pues, desquiciado, ¿no? Bueno, pues vayamos a ver lo que nos dice esta noticia de cómo la Sagrada Familia, ya sabéis, esta basílica en Barcelona, que ha conseguido ser pues la iglesia o la catedral de este mundo, bueno, o la basílica, en todo caso la iglesia católica más alta de este mundo, tiene la torre más alta de este mundo. Bueno, realmente todo indica que la Sagrada Familia, junto con Barcelona, Cataluña y España, pues van a ser referentes en este mundo, en este nuevo orden mundial que nos viene presidido por el papado. Todas estas naciones católicas que ahora van de mal en peor, pues, en fin, cuando llegue el Papa a liderar ese trono mundial, pues desde luego van a tener una preeminencia, ¿no? Una preeminencia a nivel de ejemplo. Todo se está preparando para cuando llegue el momento. Nos dice la noticia, junto con Gaudí, que fue el arquitecto que proyectó la Sagrada Familia, recordamos y damos las gracias esta tarde a todos los promotores y benefactores, a los artistas y a los trabajadores que cooperan en la construcción de una obra maestra arquitectónica, que es también una elocuente catequesis hecha de piedras, colores y luz, dijo el Papa. En su sabiduría, la Iglesia renueva así la Biblia pauperum de las antiguas catedrales, que son en sí mismas mensajes de evangelización de gran riqueza. En este sentido de la imagen, resulta aún más evidente cómo el arte y la belleza son eminentes canales de evangelización. Bueno, ellos mismos lo dicen, no lo decimos nosotros, ¿eh? Ellos lo han usado siempre y lo siguen usando. Llegar a las personas en un mundo efímero, pues a través de este tipo de construcciones. Finalmente nos dice, y demostremos así que la Sagrada Familia es la iglesia más alta del mundo, no para destacar en clasificaciones mundanas, sino para guiar los pasos del pueblo de Dios que peregrina en España con la cruz que ilumina el camino, como una lámpara encendida en la espera del regreso del esposo. Bueno, pues ellos están llevando a la gente una vez más a su redil para dar la bienvenida al esposo. Dicen, bueno, el esposo pues es Jesucristo en su segunda venida, pero sabemos que ellos en realidad a lo que van a llevar a la gente es a ese otro esposo que va a ser Satanás haciéndose pasar por Jesús. Todo esto es lo que está denunciado en la Biblia, todo está explicado en sus páginas y es lo que vamos presentando semana a semana y que vemos cumplirse. Aquí tenéis pues la imagen de la Sagrada Familia con esta torre de Cristo, que es la torre más alta que veis, con esa cruz que la culmina en su cúspide, y que es lo que ha venido pues a inaugurar el Papa, ¿no? Bueno, pues esta basílica va a ser, y ya está siendo pues luz para mucha gente a la hora de dirigir sus pasos espirituales. Bueno, ¿quién no conoce la Sagrada Familia, verdad? Bueno, pues todo esto se está haciendo con un propósito.
Aquí veis pues el Papa en su intervención en la Sagrada Familia. Aquí veis el templo por dentro, en donde asistieron, como siempre, la florinata de la sociedad catalana, pues para dar una vez más los honores y la preeminencia al papado, ¿no? Gente que se dice en su día a día laica y que no tienen ningún tipo de confesión, pero cuando llega el momento todos van puntuales a dar la preeminencia al Vaticano, a ese líder que durante siglos y siglos estuvo masacrando a la gente que no pensaba como ellos. ¿Pensamos que esto va a ser diferente cuando recobren el poder? Pues no, todo esto va a volver, todo esto va a volver. Cuando ellos recobren el poder, los que no piensen como ellos, los que no quieran ponerse la marca de la bestia, van a ser perseguidos y finalmente masacrados. Bueno, pues es lo que el mundo, hacia donde el mundo se está dirigiendo. Bueno, en conformidad a todo esto, pues el Vaticano investiga un posible milagro atribuido a Gaudí, el arquitecto de la Sagrada Familia, que a principios del siglo XX la diseñó, que le haría beato antes de fin de año. Bueno, pues claro, la Sagrada Familia pues fue diseñada por este arquitecto, bueno, que la Iglesia Católica que quiere ahora hacer beato, que es el paso previo a ser santo. Desde luego se están moviendo cosas, ¿no?, que cuando llegue el momento van a servir para ser luz, entre comillas, para este mundo lleno de dificultades. Vayamos a ver ahora el vídeo y veremos pues una vez más cómo a las gentes de este mundo se los va a conquistar y se los está conquistando por los sentidos.
Bueno, pues aquí veíais al Papa juntamente con los reyes de España y el presidente Pedro Sánchez asistiendo a esta inauguración de la Torre de Cristo. Bueno, pues con esta espectacularidad, esto desde luego hace mella en los sentidos de las personas y es la forma más directa de llegarles al corazón. Aquí pues no tienen para nada importancia las doctrinas, si realmente la Iglesia Católica se ciñe a las doctrinas bíblicas o no. Como la gente pues no estudia ni está pues informada de todas estas cosas, cuando llegue el momento todos van a dar la autoridad al Papa, no va a fallar. Está profetizado y así acontecerá. Bueno, él no solamente lo hace a través de estos grandes espectáculos, la Iglesia Católica y sus líderes, sino que además lo hacen pues de una forma también muy efectiva, que es dirigiéndose a los pobres y asistiendo pues a la gente más pobre de la sociedad. Esto es una forma directa también de dar el Evangelio, que es muy efectiva. En estas visitas que ha hecho el Papa León XIV a España, pues también no se ha olvidado de todo este sector, ¿no? Vayamos a ver las siguientes noticias. Nos dice León XIV, la vida no es una carrera en solitario, se juega en equipo. Esto lo ha declarado pues en esta iglesia del Raval, de un barrio humilde de Barcelona, en donde pues se ha reunido con estas personas, pues lo más humilde de la sociedad, gente inmigrante, gente pues con problemas físicos, gente pobre, ¿no? Él pues da su asistencia a los más pobres también. Esto es un mensaje muy potente en un mundo lleno de conflicto y de sinrazones, ¿no?, que ellos mismos han generado, pero ahora ellos se presentan como los buenos de la película. El Papa, los errores de la vida no determinan la identidad de una persona. Esto fueron declaraciones también en este centro que visitó penitenciario femenino en Barcelona, donde una vez más pues triunfó, ¿no?, en estas gentes pues más humildes de la sociedad, en este caso en una cárcel de mujeres. Aquí pues lo vemos como la gente lo abraza, ¿no? La gente realmente lo está empezando a querer porque lo ven en él una figura moral que los va a guiar en un mundo lleno de sinvergüenzas. Todo esto está muy bien calculado y no va a fallar, por desgracia. En Madrid igual, el Papa entra a Madrid por la puerta de la caridad con los olvidados de la ciudad. Uno de los primeros actos de la agenda del pontífice en la capital española es una visita a los operadores y asistidos del proyecto social CEDIA 24 Horas, de Cáritas Diocesana de Madrid, un centro de acogida para personas sin hogar, también para inmigrantes. Bueno, él está pues proponiendo a las naciones que incorporen a los inmigrantes en sus sociedades, pero esto no viene a ser más que otra, en fin, hipocresía de estas élites vaticanas, cuando uno ve realmente cuál es la realidad en su propia ciudad, en la ciudad del Vaticano, que es un país en sí mismo. Nos dicen, en la ciudad del Vaticano está prohibida la inmigración ilegal, multas de 25.000 euros, cárcel de 1 a 4 años, expulsión y prohibición de entrada al Vaticano en 15 años. Sin embargo, el Papa insiste en que rechazar a los inmigrantes es un pecado grave. El chiste se cuenta solo, decía pues este bloguero, ¿no? Bueno, realmente son incongruencias, ¿no?, del Vaticano, que no hace falta ser muy listo para darse cuenta de la hipocresía que se respira en todos estos mensajes. Bueno, pues el Papa no está, en fin, está avanzando en sus mensajes en este mundo revuelto, y el próximo viaje ya han dicho pues que va a ser en Francia. Confirman programa del viaje del Papa León XIV a Francia, París, Lourdes y Metz. Aquí vemos, ¿no?, también este artículo donde el Papa desde luego ha sido pues una figura clave en este trabajo de venderse al mundo, ¿no? Italiano para gobernar, inglés para dialogar con el mundo, español para encontrarse con el pueblo. Bueno, pues es realmente el Papa que hacía falta ahora para hacer esta misión de la Iglesia Católica. Bueno, todo esto, todos estos mensajes que está dando el Papa en Río Revuelto, que ellos mismos han creado, bueno, pues está haciendo que haya un falso reavivamiento en este mundo, cada vez va a ir a más, lo está viendo en todo el mundo occidental especialmente. Bueno, pues vamos a ver cómo todo esto está siendo ya una realidad. Vayamos a ver un vídeo en donde veremos cómo el Papa se reunió en Madrid en una, digamos, reunión con más de 1 millón de personas. Esto pues es realmente impresionante. Vayamos a ver el vídeo.
Bueno, está teniendo éxito, desde luego sus mensajes están calando cada vez más en la gente. Vayamos a ver otro vídeo donde veremos pues lo mismo, pero en este caso con la reunión que tuvo con los jóvenes, como lo aclamaron también grandes multitudes. Bueno, sus mensajes están teniendo éxito, está siendo cada vez más aceptado por el mundo occidental y cuando llegue el momento le darán la preeminencia a todas estas gentes, lo verán como el único líder moral capaz de sacarlos del atolladero. Bueno, hubo un acto también en Madrid muy importante, en el Santiago Bernabéu, donde se reunió con un montón de gente. Nos dice el discurso en el Congreso al evento al Bernabéu, ¿no? O sea, se tuvo una reunión impresionante en el Bernabéu, aquí el estadio del Real Madrid, del club de fútbol, aquí lo vemos pues dirigiéndose pues a hacer ese encuentro con esas multitudes que se reunieron en el estadio, con su papamóvil. Aquí vemos pues el aspecto que presentaba el Santiago Bernabéu, lleno a rebosar de gente que quería escuchar sus palabras, ¿no? Bueno, pues imágenes impresionantes con la Virgen María, la supuesta Virgen María en el escenario también, ya hemos hablado mucho de ella. Aquí vemos pues con estos cantantes que amenizaron el acto, y aquí pues este Papa, ¿no?, con esta actitud humilde, como si fuera poca cosa, pero que en realidad es el que se va a llevar el pescado totalmente, ¿no? Es el que se va a llevar el premio gordo, ¿no?, el que va a liderar el nuevo orden mundial cuando llegue el momento. También en Barcelona tuvo una gran acogida y tuvo un encuentro pues con los jóvenes una vez más, en este caso fueron 40.000 jóvenes los que asistieron a un encuentro con él. Vayamos a ver el vídeo. Santo Padre, que conecta con La meva vida va fugir i aquesta darrera Pasqua vaig rebre el meu. Permetrem participar en la teva alegría. Perfecto. Todo lo que descubrimos, acogemos. Y a presentarte la meva inquietud. Ante todo, gracias por compartir hoy. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Bueno, como no estemos al tanto de las profecías, como no tengamos el conocimiento mínimo necesario para saber lo que se está cociendo en este mundo y quién realmente está gobernando y qué objetivos tienen, vamos a ser arrastrados por este tipo de situaciones, por este poder que se está presentando en la tierra de esta forma tan eficaz, tocando los sentimientos, entrando a través de los sentidos. Como no estemos alerta en todo esto, como no sepamos mínimamente las profecías que ya estaban anunciadas de lo que sucedería al final de los tiempos, seremos irremisiblemente arrastrados por toda esta corriente. Por eso es importante estar al tanto de lo que está aconteciendo día a día y estar al tanto de quién realmente mueve los hilos. Bueno, todo esto pues ha sido lo que se ha visto en este viaje del Papa León XIV a España. Todavía queda la etapa de las Canarias, ya informaremos pues la semana que viene. Pero esto es algo que está sucediendo, esta respuesta a los mensajes del Papa, esta desgraciadamente buena respuesta, pues lo estamos viendo en otros sitios también, en Francia, por ejemplo, ¿no? Veamos esta noticia.
La peregrinación tradicional de Chartres rompe récords. Estas son las sorprendentes cifras que desafían narrativa europea del declive religioso. Bueno, pues más de 20.000 peregrinos caminaron más de 100 kilómetros desde París hasta Chartres, aquí os dejo el artículo. En Francia está habiendo realmente también un despertar católico muy importante. Se espera que decenas de miles de fieles se congreguen en Francia el sábado para las marchas por Jesús, expresiones de orgullo evangélico. Bueno, pues también hubo esta concentración en París, donde un montón de gente estuvo, pues, en fin, reclamando todo el tema católico, ¿no? Desde luego se están moviendo cosas, el Papa está teniendo cada vez más éxito. La revista Rolling Stone, esta importante revista internacional, bueno, pues también lo pone como el planeta del Papa, ¿no? Bueno, la gente se está dando cuenta que este hombre está consiguiendo una resonancia impresionante ante los problemas del mundo. Estaba también profetizado que saldría una segunda bestia, que cuando uno pues cruza los datos no hay lugar a dudas de que es Estados Unidos, que lo ayudaría en su intento de conseguir el liderazgo del nuevo orden mundial. Bueno, Estados Unidos está viendo un reavivamiento también, un falso reavivamiento de la religión, en este caso mayoritariamente el protestantismo, un protestantismo que ha perdido su esencia totalmente a lo largo de los siglos y que hoy se presenta pues como una especie de cristianismo light que cuando llegue el momento no va a tener tampoco reparos en dar la preeminencia al papado. De hecho, cada vez este protestantismo apóstata está simpatizando más con el catolicismo de toda la vida. En Estados Unidos el catolicismo está apretando cada vez más fuerte y el protestantismo pues ya le parece bien. Vayamos a ver también un vídeo donde veremos esta situación. El 11 de junio, los obispos de Estados Unidos consagrarán el país al Sagrado Corazón de Jesús con motivo del 250 aniversario de la nación. Para celebrar esta fecha, una película francesa doblada al inglés se estrenará en Estados Unidos del 9 al 14 de junio. Titulada Sagrado Corazón, es un docudrama dirigido por un matrimonio católico, Steven y Sabrina Gulen. El largometraje relata las apariciones de Jesús a Santa Margarita María de Alacoque, en Francia en el siglo XVII, e incluye varios testimonios de fe. La película se proyectó por primera vez en octubre de 2025 en Francia y enfrentó algunas críticas de ciertos sectores anticatólicos. Incluso empresas estatales francesas se negaron a publicitarla. Pero la película ha causado un gran impacto. Se han vendido casi 500.000 de entradas y ha registrado récords de asistencia. Además, habría provocado una ola de conversiones a la fe católica. Así como la Francia laica regaló la Estatua de la Libertad para honrar el centenario de la República estadounidense, la Francia católica regala ahora esta película para honrar el 250 aniversario de la nación. Bueno, esta película católica que lanza pues estos mensajes una vez más dirigidos a los sentidos, dirigidos a los sentimientos, pues, en fin, se ha estrenado ahora en Estados Unidos con motivo del 250 aniversario. Veamos el tráiler ahora de la película católica en cuestión para entender un poco mejor de qué va. Jesús, que mi corazón sea como el tuyo. Dios me dijo sin tregua, te amo infinitamente más de lo que piensas. La única pregunta es, ¿tú aceptarás ese amor? Te prometo consagrar mi arte a tu sagrado corazón. Bueno, pues vemos una vez más claramente cómo el objetivo del Vaticano es conquistar los corazones de la gente a través de los sentimientos, no a través de la doctrina bíblica. La doctrina bíblica tantas veces va en contra del Vaticano, pero por tanto su forma de actuar pues es a través de los sentidos, no a través de la doctrina. Por tanto es tan importante, ¿no?, saber un poco de qué va la Biblia, de qué mensajes nos da y de qué advertencias nos da también para no caer en este gran engaño. Bueno, siguiendo con todo el tema de Estados Unidos, cómo está penetrando rápidamente el catolicismo cada vez con más fuerza, pues vemos la siguiente noticia también. Más de 1000 católicos participan en la procesión con Jesús
Eucaristía por las calles de Washington DC. Esto ha acontecido pues estos días. Vayamos a ver también pues cómo el protestantismo, como decíamos antes, está pues en una actitud cada vez más conciliadora con el cristianismo. Es un protestantismo light, un protestantismo que se ha despojado de sus doctrinas más fuertes en contra del catolicismo, en contra del papado, en contra de la bestia, como se denunciaba en los días de Lutero, y hoy en día pues no viene a ser más que una forma de espiritualidad pues suave que cuando llegue el momento dará la preeminencia al papado. En este caso, pues uno de los líderes evangélicos por antonomasia en Estados Unidos ha visitado España, ¿no? Este Estados Unidos que está teniendo este resurgir religioso, que evidentemente no viene del Dios de la Biblia, se está exportando también a Europa y a las potencias occidentales cada vez con más fuerza, ¿no? Todo esto pues llevará finalmente y desembocará en el liderazgo papal. Vayamos a ver, por tanto, esta visita que ha efectuado un importante líder protestante a España estos días también, un poco antes de la visita del Papa. Nos contamos también que Franklin Graham llega a Madrid para encabezar este fin de semana un gran encuentro evangélico. Es uno de los líderes religiosos más influyentes de Estados Unidos y su visita coincide con el crecimiento de estas iglesias en España. Es una de las figuras religiosas más influyentes de Estados Unidos. Franklin Graham fue encargado de la oración en la segunda toma de posesión de Trump como presidente. La relación del evangelista con el mandatario tiene una larga historia y ha sido constante durante su mandato. Nunca hemos tenido un presidente como él. Puede ser cortés, grosero, puede estar enfadado, puede ser gracioso, todo al mismo tiempo. Estoy agradecido de que sea una persona que apoya la fe, ha dicho el conocido como pastor de Trump. La presencia e influencia de la Iglesia evangélica en la política está muy presente en Estados Unidos. Cuando Washington comenzó la guerra contra Irán, líderes evangélicos rezaron junto a Trump en el despacho Oval para que le fuera bien en el conflicto. En España, la Iglesia evangélica está experimentando un crecimiento notable. Cada vez hay más lugares de culto impulsados especialmente por la comunidad de América Latina. Creo que vemos el crecimiento tanto en la comunidad española como en la comunidad inmigrante. Puede que sea un poco mayor en la comunidad inmigrante, pero también está creciendo en la comunidad española tradicional. Me alegra ver este crecimiento, afirma Graham, que visita Madrid por un macroevento evangélico que se celebra este fin de semana. El encuentro tiene lugar solo unos días antes de la visita del Papa León XIV a España, pero Graham asegura que no busca con este acto competir con la Iglesia católica. Pues este es el panorama que se está respirando estos tiempos en Estados Unidos, una derecha americana que está pues llevando a la nación a un nuevo despertar cristiano supuestamente y que se está enfrentando cada vez más con todo lo que es el ala izquierda del país. Por tanto, pues todo augura que finalmente va a haber una guerra civil, tal y como pues ya se había profetizado, en este caso por parte de Ellen White, la profetisa que hace tantos años pues escribió toda una serie de profecías relacionadas con la Biblia y que también estamos viendo cumplirse en nuestros días. Bueno, una guerra civil que estamos cada vez viendo pues con más claridad que se está acercando rápidamente, ¿no? Bueno, en este caso, y para terminar ya con la conferencia, os presentamos esta última noticia relacionada con el tema de la guerra civil. Nos dice: Trump vuelve a atacar al Papa tras audiencia concedida por León XIV al alcalde de Chicago. Bueno, el Papa se reunió con el alcalde de Chicago, un oponente a las políticas de Trump total, ¿no? Bueno, pues el Papa, de toda esta disputa en Estados Unidos, lo que está claro es que se gana las simpatías de todos, ¿no? Tanto de derechas como de izquierdas. Bueno, incluso pues en sus insultos recibidos por parte de Donald Trump, pues él sale beneficiado, ¿no? Porque ante la desfachatez, ¿no? y la mala educación de Donald Trump, pues él siempre queda como un líder ponderado, alguien que trae soluciones, que está por la concordia, que está por traer la paz y no la guerra. Así que el Papa, como siempre, cae de pie en todas las situaciones. Y nada más, hasta aquí esta conferencia que hemos hecho pues de lo que ha ido aconteciendo estas últimas semanas en relación pues a las profecías. Y para terminar, pues lo haremos con una cita de Ellen White, y que nos dice lo siguiente: los eventos venideros están en las manos del Señor, es el título de este capítulo del libro Eventos de los Últimos Días, y nos dice: el mundo no está sin gobernante,
El programa de los acontecimientos venideros está en las manos del Señor. La majestad del cielo tiene a su cargo el destino de las naciones, como también lo que concierne a su Iglesia. Es decir, que aunque nosotros veamos y denunciemos todo esto que está aconteciendo, con estos poderes que van a hacerse con el control de la tierra durante un tiempo y que van a mandar desde Jerusalén, desde el tercer templo, instaurando este nuevo orden mundial, no desesperemos, porque realmente el Dios verdadero, el Dios de la Biblia, el Dios que lo ha creado todo y que lo sostiene todo, está teniéndolo todo bajo control, está al mando, y cuando llegue el momento va a poner punto y final a tanta injusticia para iniciar pues el milenio y finalmente la eternidad, una eternidad que será completamente diferente a lo que hemos vivido hasta este momento. Así que nada más, hasta aquí esta conferencia, esperamos que haya sido de vuestra utilidad. Aquí, como siempre, pues os dejamos las páginas oficiales donde tenéis el resto de conferencias por si queréis ampliar toda esta información, y bueno, pues esta página de YouTube también con las conferencias que vamos presentando cada sábado. Aquí tenéis pues nuestros datos por si queréis colaborar en esta misión, y nada más, pues daros las gracias como siempre por vuestra atención y hasta la semana que viene. Dios os bendiga. Hasta pronto.